¿Alguna vez te has preguntado por qué trabajas tanto, sueñas tanto, oras tanto y, aún así, sientes que tu vida no avanza? Mientras algunas personas progresan, tú tienes la sensación de estar exactamente en el mismo lugar. Eso puede generar frustración, desánimo e incluso la impresión de que Dios se ha olvidado de ti. Pero, ¿y si el problema no fuera la falta de oportunidades? ¿Y si el verdadero obstáculo no estuviera en las circunstancias, sino en aquello que aún necesita ser transformado dentro de ti? La Biblia muestra que Dios nunca llevó a alguien a su propósito sin antes prepararlo para sostenerlo. Antes de que José gobernara Egipto, tuvo que aprender a permanecer fiel en la prisión. Antes de que David ocupara el trono, pasó años cuidando ovejas y atravesando desiertos. Antes de que Moisés liberara a Israel, vivió décadas en el anonimato. Tal vez todavía no has llegado a donde deseas porque Dios está más interesado en formar la persona que necesitas. Llegar a ser que en darte de inmediato aquello que estás pidiendo. Esta verdad cambia completamente la manera de ver el tiempo de espera. La demora no siempre es un rechazo. Muchas veces es preparación. Vivimos en una sociedad que valora la rapidez. Queremos respuestas inmediatas, crecimiento instantáneo y resultados rápidos. Las redes sociales nos muestran personas alcanzando el éxito de la noche a la mañana, pero rara vez enseñan los años de esfuerzo, disciplina y aprendizaje que hubo detrás. Esa comparación constante crea ansiedad y hace que muchas personas crean que se están quedando atrás. Sin embargo, la palabra de Dios enseña que hay un tiempo determinado para todo. Dios nunca llega tarde, pero tampoco entrega algo antes de que estemos preparados para recibirlo. Mientras nosotros miramos el reloj, Dios mira el corazón. Mientras queremos acelerar los resultados, Él fortalece nuestro carácter. Una de las principales razones por las que muchas personas aún no han llegado a donde quieren es porque siguen esperando cambios externos sin permitir cambios internos. Desean una nueva realidad, pero mantienen los mismos pensamientos, los mismos hábitos y las mismas actitudes. Romanos 2:2 nos enseña que la transformación ocurre por medio de la renovación de la mente. Eso significa que Dios comienza cambiando nuestra manera de pensar antes de cambiar aquello que vivimos. Una mente renovada toma decisiones diferentes. Decisiones diferentes crean hábitos diferentes. Y hábitos diferentes producen un destino diferente. Observa la historia de Gedeón. Cuando Dios lo llamó valiente guerrero, él estaba escondido, dominado por el miedo. A sus propios ojos era débil, incapaz, insignificante. Pero Dios no lo veía por lo que era en ese momento, sino por aquello en lo que podía convertirse. ¿Cuántas veces ocurre lo mismo con nosotros? El Señor abre puertas, pero nosotros mismos creemos que no somos capaces de atravesarlas. Limitamos nuestro propio camino porque aceptamos mentiras acerca de quiénes somos. Mientras sigas creyendo que naciste para una vida pequeña, difícilmente tendrás el valor de vivir el gran propósito que Dios preparó para ti. Otra razón es el miedo al fracaso. El miedo hace que muchas personas abandonen antes incluso de intentarlo. Crea escenarios negativos que nunca han sucedido y convence a la mente de que el riesgo es mayor que la posibilidad de la victoria. Sin embargo, la Biblia muestra una y otra vez que Dios honra a quienes deciden dar el primer paso por fe. Pedro solo caminó sobre el agua porque salió de la barca. Abraham recibió la promesa porque dejó su tierra. Josué conquistó la tierra prometida porque confió en Dios aun cuando había gigantes delante de él. Milagro così. Siempre comienza después de la decisión de obedecer. También existe un enemigo silencioso llamado procrastinación. Muchos creen que les falta talento, cuando en realidad les falta acción. Esperan sentirse motivados para comenzar, pero las personas extraordinarias entienden que la disciplina vale más que la motivación. Noé construyó un arca durante décadas sin ver una sola señal del diluvio. Día tras día continuó trabajando porque confiaba en la palabra de Dios y no en las circunstancias.
La disciplina construye hoy la realidad que muchos desean vivir mañana. Otro factor que impide crecer es la comparación. Cuando miramos constantemente la vida de los demás, perdemos energía para desarrollar la nuestra. José no tuvo la misma historia que David, Moisés no recorrió el mismo camino que Pablo. Dios escribe historias diferentes porque entrega llamados diferentes. Comparar tu proceso con el de otra persona solo roba tu paz. El propósito de Dios para tu vida nunca será medido por la velocidad de otra persona. También debemos entender que Dios utiliza los procesos para fortalecer nuestra estructura. Imagina entregar una gran responsabilidad a alguien que aún no ha desarrollado humildad, sabiduría o dominio propio. El éxito sin carácter suele destruir aquello que tardó años en construirse. Por eso Dios trabaja primero en la persona y después en la posición. José aprendió administración en la casa de Potifar antes de administrar Egipto. David aprendió valentía enfrentando leones y osos antes de enfrentar a Goliat. El entrenamiento parecía pequeño, pero era exactamente lo que preparaba las grandes victorias. Otro obstáculo es la falta de perseverancia. Vivimos en la cultura de lo inmediato. Cuando las respuestas tardan, muchos concluyen que Dios dijo no, cuando en realidad solo está diciendo todavía no. Abraham esperó años por el nacimiento de Isaac. Moisés esperó décadas antes de liderar a Israel. José pasó mucho tiempo entre la prisión y el palacio. Ninguno de ellos llegó rápidamente a su propósito, pero todos llegaron preparados. Hay personas que aún no avanzan porque siguen atrapadas en el pasado. Errores antiguos, decepciones y fracasos continúan controlando sus decisiones. Pedro negó a Jesús 3 veces y pudo haber pensado que su historia había terminado. Pero Cristo lo restauró y lo convirtió en uno de los mayores líderes de la iglesia primitiva. Dios no define tu futuro por tus peores momentos. Él ve aquello en lo que puedes convertirte cuando decides confiar en Él. Otra razón importante es la falta de claridad de propósito. Muchas personas trabajan únicamente para ganar dinero o conseguir reconocimiento. Pero cuando descubrimos que fuimos creados para glorificar a Dios, incluso las tareas más pequeñas adquieren significado. El propósito sostiene la perseverancia cuando desaparece la motivación. Quien vive solo por los resultados suele rendirse fácilmente. Quien vive por propósito sigue caminando incluso en medio del desierto. La ansiedad también impide que muchas personas crezcan. Jesús enseñó que cada día tiene su propio afán. Cuando vivimos preocupados por un futuro que aún no ha llegado, desperdiciamos la oportunidad de ser fieles en el presente. Dios normalmente revela solo el siguiente paso, no todo el camino. Eso requiere confianza. La fe consiste en seguir obedeciendo aún sin ver todo lo que hay por delante. También está el tema de la obediencia. Muchas veces le pedimos a Dios que haga algo extraordinario, pero descuidamos aquello que Él ya nos pidió hacer hoy. Queremos grandes oportunidades, pero ignoramos las pequeñas responsabilidades. En la parábola de los talentos, Jesús muestra que quien es fiel en lo poco recibe más. Dios observa nuestra fidelidad antes de ampliar nuestra influencia. También debemos comprender que el éxito según la Biblia no consiste únicamente en alcanzar metas materiales. El verdadero éxito es convertirse en la persona que Dios soñó que fueras. Es desarrollar carácter, sabiduría, humildad, dominio propio y una fe inquebrantable. Todos los logros de esta vida pasarán, pero aquello que Dios forma dentro de nosotros permanecerá para siempre. Tal vez hoy estés exactamente en el período de preparación. Quizás miras tu vida y piensas que no está ocurriendo nada. Pero Dios nunca desperdicia una etapa. Mientras tú crees que solo estás esperando, Él está fortaleciendo tu fe, madurando tus decisiones y preparándote para sostener aquello que tanto has pedido en oración. El proceso puede parecer lento, pero los resultados serán mucho más sólidos. Nunca confundas la demora con el abandono. El mismo Dios que estuvo con José en la prisión, con David en el desierto,
Con Daniel en el foso de los leones y con Pablo en la cárcel, sigue guiando la vida de quienes confían en él. Si aún no ha abierto la puerta, ¿qué esperas? Tal vez esté construyendo algo mucho más grande de lo que hoy puedes imaginar. La pregunta no debería ser solamente ¿por qué todavía no he llegado a donde quiero? La pregunta más importante es ¿me estoy convirtiendo en la persona que Dios quiere que sea? Cuando esa transformación ocurre, el destino deja de ser solo un lugar al que llegas y se convierte en la consecuencia natural de la persona en la que te has transformado. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios la palabra preparación, como un compromiso de confiar en el tiempo de Dios y seguir creciendo mientras esperas. Aprovecha también para dejar tu me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con alguien que necesita entender que Dios nunca retrasa sus planes. Simplemente prepara a sus hijos para vivir el propósito extraordinario que ha reservado para cada uno de ellos.